Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es María Nova, pertenezco al código 095 del programa de formación complementario de la ciudad de Montería. En la tarde de hoy, 17 de marzo del 2023, estaré realizando una entrevista al licenciado Rafael Soto acerca de la metodología en la zona rural. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es María Nova. Hoy tengo el placer de reunirme con uno de los licenciados, el cual presta sus servicios para una zona rural. Sea bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Soto. Soy biólogo, docente de la institución educativa Patio Bonito en el área de ciencias naturales. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder con la entrevista. La entrevista tiene 6 punticos y la primera dice que, para usted, ¿qué es la educación rural? Bueno, es una educación del contexto. Porque realmente en la zona rural siempre toca contextualizar los aprendizajes de los niños a lo que los rodea. Siempre toca darles todo el caso de las ciencias naturales, llevarlo a la ruralidad, llevarlos al entorno que los rodea. ¿Por qué? Porque para nosotros de pronto en la ruralidad es más fácil, o digamos que para ellos es fácil salir afuera y ver la naturaleza en general. Estoy hablando desde mi área, que es las ciencias naturales. Entonces la educación rural es eso, es una educación contextualizada, tiene que ser contextualizada siempre, inclusive entre diferentes zonas rurales. La educación, la contextualización se diferencia. Hay zonas rurales donde hay conectividad, hay zonas rurales donde no hay conectividad. Entonces, partiendo desde allí, muchas veces a nosotros nos toca, por ejemplo, transformar la educación online en educación offline. En otras partes se puede hacer. Nosotros personalmente en Patio Bonito no la podemos hacer. Entonces, la educación rural es eso, es una educación contextualizada a la zona donde se encuentra la institución educativa. La segunda pregunta es, ¿cómo es la metodología para los estudiantes rurales? ¿Es la misma que en la zona urbana? ¿Cuáles utiliza usted? Bueno, desde el método de enseñanza de nosotros los docentes rurales, como ya te explicaba, normalmente nos toca transformar ese contenido que hay a veces en páginas de internet, o transformar los contenidos de los libros y llevarlo a la institución a la forma más sencilla para que el estudiante pueda llegar a adquirir ese conocimiento. Ahora, desde mi experiencia, soy un docente que le gusta trabajar mucho a través del aprendizaje a través del juego o aprendizaje basado en juego, que son las ABJ, o a veces incluir lo que es todo el proceso de gamificación en la educación. Entonces, normalmente lo que hago es transformar los contenidos de las ciencias naturales en juegos. Entonces, por ejemplo, un juego de mesa, un juego de cartas, y a través de eso puedo, digamos que, llegar a emular un poco lo que serían los estudiantes aprendizaje a través de Geniality, a través de cualquiera de estas plataformas que les permiten, digamos que en la zona urbana, jugar a ellos, llevarlo en la ruralidad al contexto. Entonces nos toca utilizar este tipo de herramientas nosotros, lo que son los juegos de mesa, juegos de cartas, inclusive a veces construir nosotros nuestro propio juego como el dominó, pero con figuras, con conceptos, y que ellos mismos vayan armando el conocimiento. La tercera pregunta es, ¿qué materiales didácticos utiliza acorde a la zona rural donde se encuentra? Bueno, ya me adelanté un poquito a eso. Nosotros, como la conectividad en Patio Bonito realmente es muy baja, no tenemos acceso a internet, y los estudiantes pues que tienen acceso es a través de datos, y normalmente los tienen es para comunicarse con sus familias por si necesitan algo en la institución. Nosotros lo que hacemos es eso, digamos que hemos desarrollado una capacidad para desarrollar nuestros propios juegos. Entonces, desarrollar juegos como por ejemplo de escape room, desarrollar juegos de mesa. Ahorita mismo precisamente estoy trabajando en un juego que es El Origen del Universo, que es un juego de mesa con preguntas, dados, como especie de premios. Inclusive estamos utilizando ahorita un juego que se llama Escuela de Héroes,
para mejorar el comportamiento ambiental de los niños, es decir, un poco más corresponsables. Entonces, creo que la metodología que nosotros utilizamos en la zona rural, casi siempre la construimos nosotros, o casi siempre las estrategias didácticas las terminamos construyendo nosotros mismos en la ruralidad. Así es. La siguiente pregunta es, ¿sabe usted a qué se dedican los padres de familia que viven alrededor de la institución? ¿Cómo se involucran en la escuela? Las familias, estamos hablando de las familias, ¿cierto? En general, que de la institución educativa. Bueno, las familias normalmente se dedican, son padres y madres a la zona, a las actividades agrícolas o actividades agropecuarias en general. ¿Cómo se involucran? Pues parte de la educación o del éxito en la educación radica en involucrar a los padres de familia en la formación del estudiante, ya que el estudiante está a la mitad de la jornada en el colegio, la otra mitad debe pasarla en su casa. Si los padres de familia, indiferentemente de su formación, ya no sean, tengan formación de primaria, bachillerato o universitaria, o no tengan formación, siempre es importante de que ellos propendan o le brinden al estudiante, a su hijo en este caso, las condiciones mínimas para el aprendizaje, alimentación, los útiles escolares, y que por lo menos estén pendientes de lo que el niño esté haciendo. Eso es importantísimo en la educación, y de esa forma que nosotros involucramos a los padres de familia de Patio Bonito. Siempre les estamos pidiendo que estén muy pendientes de los niños, y existe una comunicación digamos que bastante buena entre los padres y la institución. Bueno, la última pregunta es, ¿qué consejo le regala a los nuevos docentes que trabajarán en esta zona y a nosotros que estaremos en las prácticas pedagógicas, que son las prácticas rurales, la llamamos nosotros? ¿Qué consejo nos regalaría a nosotros al momento de nosotros ir a estas instituciones? Bueno, consejos más bien es un ejercicio que yo siempre hago. El ejercicio que yo siempre hago es preguntarme a mí mismo, si yo fuese estudiante, quisiera estar en mi clase. Siempre me pregunto eso. A veces yo me hago esa pregunta en el aula y digo, no, pero esta clase está muy aburrida. Si yo fuera estudiante mío, estuviera pensando en otra cosa o mirando por los canales. Y eso es un llamado de atención que debemos hacerlo todos los docentes